Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo el enorme honor de conversar con Jesús Rueda, uno de nuestros afiliados destacados de Derib y más importante, un ejemplo de liderazgo y mentoría en el mundo del trading y la tecnología. Jesús es conocido por su pasión, su arduo trabajo y por haber impactado tantas vidas a través de su comunidad y proyectos como Neuronal Trader, ¿verdad? Sí, Gracias por estar con nosotros acá, Jesús, y bienvenido, bienvenido. gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Buen día. Claudia, me siento muy contento de estar hoy, compartir estas experiencias contigo y con las personas. Y bueno, honrado por estar, compartir este espacio con el equipo de Derek. Muchísimas gracias por ese espacio. Muchas gracias a vos. Estamos también igual de honrados, emocionados por estar acá contigo. Así que bueno, entremos de lleno en lo que es esta conversación. Jesús, con todo lo que viviste y construiste, creo que hay muchísimo para aprender de vos. Entonces empecemos. ¿Qué te inspiró a iniciar tu academia y construir tu audiencia? Bueno, más que una academia, es una comunidad, ¿bien? Es Sí. donde cualquier persona pueda iniciar, pueda trabajar con nosotros sin importar los recursos, que no exista una barrera del idioma, Ajá. que sin importar el conocimiento, ya sea que venga desde lo más básico, desde cero, hasta lo más avanzados puedan trabajar con nosotros. En esencia me inspira es el poder ayudar y compartir, ya que todo este proyecto inicia en esencia es por feedback de otras personas. Bien, Ok, eso es, y incluso cuando uno desarrolla un sistema, cuando desarrolla una aplicación, por lo menos en el argot de la informática, uno le da cierto crédito también a las personas, ¿no? Y claro. pues más que todo el ecosistema neuronatural, el crédito lo tienen, vienen siendo los mismos usuarios, quienes con sus aportes, con sus ideas, con sus palabras de emoción, de feedback, logramos crear toda esta infraestructura y es allí donde viene la inspiración. Ese sentimiento tan bonito de escuchar a las personas que le va bien, y que incluso lo que él está haciendo, yo poderlo replicar y que sea gratuito el acceso, es la esencia, es lo que nosotros llamamos coloquialmente la madre de toda la fuente de inspiración en la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Entonces es como un agradecimiento también de parte de la gente tener acceso a toda esa, a todo ese apoyo de manera gratuita, ¿verdad? Entonces Sí, sí. se quedan contigo. Es realmente maravilloso cómo esas experiencias de las personas, ¿verdad? Y todo eso moldean también lo que es nuestra visión. Entonces, ahora en relación con tu papel como mentor, ¿cómo abordás la mentoría y qué significa para vos ser un mentor? Bueno, para mí la mentoría es, más que un mentor, es ser una guía, ¿no? Ok. No es alguien que lo sabe todo, es escuchar Ujú. lo que la persona, escuchar sus dudas, ponerse en la posición de la persona para poder darle información precisa, puntual y acorde al nivel de conocimiento que tenga. Eso es fundamental en lo que viene siendo la mentoría. En el Ok. caso personal, en mi caso profesional, yo lo coloco de ejemplo siempre. Otra cosa que me caracteriza es que yo a estas personas, a los usuarios, me gusta como compararlo con analogías, ¿no? Es Ok. poderle colocar algo lo más básico, hacer una comparación de lo esencial de la vida con cosas del trading. Y en este Claro. caso, con la mentoría, pues ocurre algo similar. En el momento de que uno se está preparando, con este caso mío de desarrollo de software, uno recibe también mentoría, uno está constantemente en preparación, así uno tenga experiencia, incluso en la actualidad uno sigue escuchando a personas, es decir, uno está está constantemente aprendiendo cosas, bien, y en el mundo del trading ocurre algo similar. Si bien uno tiene cierta experiencia en los distintos ámbitos, pues uno no deja de aprender también de otros usuarios. Así que realmente me considero que más que un mentor,
es también un compañero de enseñanza. Claro. Es con lo que me identifico ante la comunidad. Preguntar como otro usuario normal y simplemente nos organizamos y presentamos lo que cada uno tiene que ver. Ah, buenísimo. Entonces, mucha conexión y conectar con los estudiantes, con las personas que te siguen es algo crucial. Entonces, ¿qué métodos te ayudaron, qué estrategias te ayudaron a conectar mejor con las personas a un nivel más profundo? Bien, la clave siempre ha sido dos cositas. La sinceridad y la empatía con lo que uno da el mensaje, logra dar el mensaje. Porque no solamente es hablar de los éxitos, sino es también hablar de los desafíos, de los errores que uno incluso ha cometido en el trayecto, en el proceso de aprendizaje. Claro. Esto va generando confianza y va generando transparencia, que no solamente está lo que uno le va diciendo a los usuarios, sino que ellos lo pueden corroborar con la misma comunidad, que ellos mismos pueden comprobar, pueden hablar con otros usuarios, puesto que es la esencia. Yo creo que el término que nosotros, de alguna forma, desde los inicios, ha sido el trading colectivo. Bien, es la esencia de todo esto y eso es el principal factor con el que uno conecta, ¿bien? Claro, claro, y también sé que tienen sesiones de trading juntos y todo eso también en tu comunidad, entonces eso ayuda también a conectar mucho más, ¿verdad? Sí, Ok, entonces eso, bueno, la importancia de adaptar lo que queremos transmitir, nuestro mensaje, nuestras enseñanzas según el contexto y las personas es cómo adaptas vos tu mentoría para satisfacer las necesidades únicas de las diferentes personas. sí. Bien, cada persona tiene distintos niveles, como lo comentaba anteriormente, tiene distintos objetivos y niveles de experiencia, ¿no? Por lo tanto, siempre está el esfuerzo Ujú. de adaptar cada una de esas estrategias acorde a los usuarios. Bien, hay personas incluso que representan un desafío al momento de presentarle una explicación. Más sin embargo, creo que cuando existe una buena comunicación, donde hay un buen feedback, pueden crecer muchas cosas. De hecho, haciendo una pequeña pausa con respecto a esta pregunta, Sí, más que todo voy a comentar lo del origen, ¿no? Cómo inició ok, todo esto. ok, Y es fantástico. que en su momento yo estaba en un pequeño grupo de Telegram donde hacíamos precisamente el trading colectivo. Nos reuníamos, hacíamos pequeñas reuniones por Zoom, valga la redundancia, eh, y cada uno presentaba su entrada, el por qué, y surgía la necesidad de crear una herramienta. Siempre había como una necesidad de personalizar la interfaz a gusto. Y es allí donde me preguntan que si había una forma de personalizarla. Yo les digo, déjenme investigar, ya que soy programador, también soy curioso, a ver qué podemos hacer, ¿no? Con el caso de Derek, que era el que renombraba allí en el grupo, ¿no? Todo el mundo era en ese momento Binary, perdón. Era Claro, más o sí. menos por en el 2017, 2018, se hablaba era de Binary, y me encuentro con la grandiosa funcionalidad, que eso es lo que me encanta también de Eric, bien, que tiene una API que permite a desarrolladores extender la funcionalidad. Yo dije, esta es, gracias Binary por esa funcionalidad, y es allí donde no solamente voy a dar una solución personal, porque es una herramienta que va a Claro. ser de uso personal, sino también para los usuarios. Y escuchando cada una de esas maravillosas ideas que tenían mis compañeros, pues se le fue incorporando poco a poco. Y eso también le doy el plus a Binary, que tenía una excelente documentación de cómo yo debía hacer construir mi aplicación personal. Claro, Bien, claro. entonces, Poniéndole todo lo que vos querías, poner las funcionalidades que querías, la flexibilidad que tiene la API de Deriva, en verdad es muy genial, sí. exacto, exacto. Excelente documentación, y a partir de ese momento es donde nace todo este proyecto. Decir, Ah, muchachos, es aquí donde podemos construir lo que nosotros deseamos. Entonces, este, estas necesidades, bien, de cada una de las personas de integrar una herramienta,
en su momento hacíamos las reuniones, hacíamos ese trading colectivo, ya no era solamente para operar, sino para escucharlo, qué eran lo que querían que se le integrara a la plataforma, a esta plataforma gratuita, y se fueron agregando características, cada una precisamente adaptada a las necesidades del trading, que lo pudiesen personalizar, fue la idea inicial, ¿no? De todo esto, que aún se mantiene y se mantendrá en el tiempo ese nivel de personalización. Y bueno, nuevamente, gracias a Derry por esa maravillosa funcionalidad de la API. Claro, es como que el feedback que ibas teniendo iba construyendo tu comunidad a través del feedback que tenías con las personas y a la vez personalizabas la plataforma de acuerdo a lo que ellos te iban diciendo. Entonces fue una personalización completa, una conexión completa, tanto con la plataforma como vos con las personas y sí, así se creó la comunidad. Qué genial. Exacto, Ujú. exacto, así mismo. Entonces el crecimiento fue bastante orgánico, Jesús. ¿Te parece Sí, que fue orgánico y qué papel juega ese crecimiento orgánico en la construcción de tu audiencia y tu comunidad? bien, en efecto, el papel juega un papel muy, vale la redundancia, ya me puse un poco hasta nervioso ya, o de la exaltado de la emoción, pero juega un papel fundamental el hecho de una audiencia orgánica, porque es precisamente donde se puede evaluar si el trabajo que estás haciendo en este proceso de enseñanza, de crear herramientas, lo estás haciendo bien o no. Esto nos permite a nosotros tener métricas reales de cómo se están haciendo el proceso. Bien, y en el caso particular, no, me baso así como en las redes sociales, que cuando el creador de contenido va a crear contenido, valga la redundancia, en base a las tendencias, en base a lo que está de moda en el momento, también ocurre en el área del trading, ¿no? Es escuchar, ver, sondear en qué está ocurriendo en ese momento para poder ofrecerle un contenido de calidad y que pueda hacer enganche con las personas y ofrecerle una solución, ¿no? No es crear contenido por crearlo, sino darle contenido preciso y de valor De valor. para que pueda alcanzar más personas, que en el caso por lo menos de Neuronal Trader, el crecimiento ha sido muy de boca en boca. Imagínense que apenas eran en su momento, ¿qué? Como 12 personas, 12, 15 personas en Telegram. Y lo interesante y lo que me emociona contarlo de todo esto, y siempre se lo digo también a los usuarios y a quien me pregunta, es, es esa sensación de que estás reúnes con 12 y después ya no son 12, son 15, ya no son 15, son 20. Y Wow, son iba a crecer. personas que se van sumando poco a poco, tal vez no del todo en las reuniones, pero sí en el canal se van uniendo, van preguntando y va viendo ese feedback. Y eso es lo que llena realmente de orgullo y de emoción y de motivación en seguir creando y seguir trabajando en este caso con Derek. Claro, claro. Jesús, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos que tuviste en todo este proceso que nos estás contando, ¿verdad? Sí, los desafíos realmente vienen siendo con las personas. Las Ujú. personas vienen infoxicadas, no todas, con tanta información de estrategia, de ganancias, y uno tiene que ser transparente, sincero y responsable al decirle que no todo es como se ve en las redes sociales, no todo se ve como en Claro. Internet, que hay ganancias. Entonces, el mayor desafío viene es eso, cuando le dices que pueden haber ganancias, pero también pueden haber pérdidas, que incluso pueden conllevar a la pérdida absoluta del dinero, que hay que hacerlo un trading responsable, que hay que trabajar lo que es la psicología, que es controlar las emociones y incluso aceptar las pérdidas. Es allí donde representa un reto y es evidente que a no todos les gusta, pero es Claro. algo que uno tiene que, en este mundo del trading, promoverlo también, no ilusionar a las personas, sino ser lo más transparente y sincero posible para que el mensaje llegue claramente, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y por supuesto, de alimentarlos a que hagan sus pruebas primeros en demo. Afortunadamente, en el caso de Derip, lo interesante, y aquí haciendo un breve paréntesis, es que nos permite trabajar las 24 horas, Claro, 24/7, que con lo hay distintos sintético. mercados, que no solamente están las binarias, pueden trabajar con MetaTrader, con cualquier tipo de mercado.
Bien, entonces es allí donde está ese gran desafío de entrarle a las personas o sea, cuando enfrentarlos a la verdad, encararlos a la situación que Claro, es. claro, claro, claro. Y así como para ir cerrando, ¿tenés alguna historia memorable de éxito con alguna persona, con algún seguidor, alguna anécdota que tengas que te gustaría compartir de personas de tu comunidad? Sí, de hecho tengo en particular, Claudia, una historia hay muchas, de hecho hay personas de Seguro, tenés una Venezuela gran con mucho comunidad. orgullo que me han escrito, en Colombia, que la amo muchísimo y tiene muchas personas con mucho talento, pero alguien en particular esa persona que destaca se llama Rafael Festón. Bien, Ok. él actualmente incluso, tanto así, antes de contar la historia, es como la previa, que trabaja actualmente como staff conmigo. Pero Ah, el caso de éxito y el porqué de esa persona es porque él tenía una comunidad también pequeña de trading, donde le explicaba a las personas, pero ¿cómo me explico? O sea, le explicaba, pero de una forma muy sincera, de una forma diferente. También te compartían contenido gratuito, lecciones, hacían Zoom. Era algo, estaba muy alineado con los principios también éticos y con la visión que yo tenía de lo que era el proyecto, en este caso de Neuronal Trader. Bien, le comento la idea a Rafael Festón de cómo funcionaba la plataforma, le gustó, y hay algo en particular que es que nosotros enseñamos allí en Neuronal Trader y es las micrometas, que no es enfocarse en tener grandes volúmenes de ganancias, sino en ser consistente, pequeñas ganancias que nos puedan ser consistentes, tener consistente y disciplinado. Y a claro, esta persona le gustó esa esencia. También lo empezó a aplicar para él, para su comunidad, y hizo un enganche tan brutal, me perdón la expresión coloquial, la hizo un enganche con él y con las personas que expandió inmediatamente, dio una apertura hacia que Neuronal Trader ya no era algo en Latinoamérica, ya no era algo regional, ya no era un grupo de personas que en ese momento eran como 100, 500 más aproximadamente, sino que ya estamos hablando que era de Tanzania, donde era Rafael Festón. Estábamos llegando a otros continentes, estábamos llegando a otros idiomas y con una enseñanza y unos principios que estábamos alineados, ¿bien? Entonces, increíble. y me contenta, así como él y otras personas, cuando le envían a uno de repente el comprobante de retiro, ¿no? Mire, Jesús, en su idioma, por supuesto, sí funciona esta estrategia, o sea, de verdad que ya logré una consistencia, voy a arriesgarme de repente un poquitico más, bien, pero ya lo logré. Bien, entonces esas cositas, por lo menos en el caso de Rafael Festoni, que viene de Tanzania y demostrando la humildad que tiene esa persona, bien, Claro. y que logró compartirlo con esa emoción con otros, de forma desinteresada, pues es sin duda para mí un caso de orgullo y de estimación hacia Rafael Festón, que bueno, hoy está incorporado también al staff de Neuronal Trader. Ay, qué emocionante. No, me emociona bastante también lo que me estás contando, la conexión con las personas, cómo esto se expandió y se hizo como una red de conexión que se amplió más allá de lo que es nuestro continente, ¿verdad? Entonces, y así Jesús, la verdad que lo que acabas de compartir con nosotros tiene un valor sumamente grande. Muchísimas gracias por compartir tu historia, tus estrategias, todo el valor que construiste a través de tu trabajo. Y en verdad fue un verdadero privilegio tenerte acá y estoy segura que tu mensaje en este mismo momento también está inspirando nuevamente a personas y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Jesús, ¿dónde gracias, podemos gracias también a encontrarte? ustedes. Chao, hasta luego. ¿Dónde podemos encontrarte para seguir aprendiendo más de vos? Bueno, nos pueden ubicar como Neuronal Trader, es Ok. el nombre en cualquier red social, Telegram, YouTube, Instagram. Nos pueden ubicar como Neuronal Trader y por supuesto el contenido es 100% gratuito, al igual que todo es gratuito. Ah, qué genial, qué genial. Y bueno, entonces, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta conversación les haya inspirado.
tanto como a nosotros. Les invitamos a reflexionar sobre el poder de la mentoría y cómo, al igual que Jesús, cada uno de nosotros puede impactar también positivamente en la vida de los demás. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias y hasta luego.